libro de Jonás. Y es un libro que a mi vida me ha bendecido muchísimo. Es un libro que ha traído mucha confrontación personal y tiene mucho que ver con el título. La mayoría de nosotros conoce la historia de Jonás, conoce acerca de él algo grande, algo pequeño. La mayoría de nosotros va a conocer a Jonás por ser eh, un, un profeta que se lo comió una ballena. Pero a través de la narración bíblica vamos a poder entender varias cosas que están apareciendo en su pantalla en este momento. La primera de ellas es que la narración bíblica propone a una ciudad capital de un imperio como Nínive como un paradigma en el pecado. ¿Qué significa esto? Que la pone en un contexto donde Nínive va a estar castigada. A los ojos de Dios la maldad ha crecido tanto que a tal punto que es inminente que tenga un castigo. Y ese castigo ya ha sido declarado y ya ha sido enviado por Dios. Y aquí aparecen las primeras clases de cómo podemos empezar a analizar todo lo que ya nos han hablado antes, todo lo que ya se nos dijo en algún momento, tanto Anaí como Rodis esta tarde, acerca de lo que es el plan de Dios, de cómo se ha movido el Espíritu Santo y cómo el Evangelio ha permeado en la sociedad de tal forma que ha traído transformación. Ahora tenemos una misión específica. Podemos ver una palabra declarada en un Antiguo Testamento saliéndose del pueblo de Israel. Entonces, es una misión delicada para el profeta. Y el profeta entonces busca una huida, una manera de zafarse de la responsabilidad. Y en vez de emprender hacia oriente el camino que conducía a la tierra, a la capital de Asiria, que es Nínive, se embarca hacia el occidente rumbo a Tarsis para escaparse de la presencia de Dios. Y cuando se vio forzado a ir a Nínive a comunicar el mensaje de el que él era portador, si podemos hacer un vínculo aquí con lo que estaba hablando el pastor Rodis en la tarde. Y es que Jonás debía llevar una buena noticia. Jonás era portador del Evangelio. Recuerde usted que él nos explicaba que el Evangelio significan buenas noticias. Era una buena noticia para los ninivitas escuchar esto, que Dios quería salvarlos, que Dios quería traer salvación. Pero él tuvo una condición extraña con respecto a este pasa, a esta encomendación. Se enojó y llegó a tal extremo de su enojo que lamentó amargamente la salvación de la ciudad, a la cual Dios había anunciado el desastre. Y no solo se enojó, no solo se amargó, sino que le dolió profundamente que Nínive se convirtiera de su mala conducta y que Dios a través del, de él volviera atrás el mal que había dicho que iba a hacerle a los ninivitas. Entonces, es más el libro de Jonás de lo que podemos ver. Hay mucho más. Y este lema que hemos tocado hoy tiene que ver más con nuestro carácter. Tiene que ver más hacia el lado del carácter de una persona que se dedica a misiones. Y aquí hay una serie de eventos que van sucediendo a lo largo del libro que vamos a ir tocando poco a poco hasta desarrollar más o menos cómo Jonás es como un hombre que representa a la iglesia en el día de hoy. Y una pregunta que surge de todo este libro es, ¿por qué Jonás, que no había tenido miedo de confesar su nacionalidad
y su fe, y hasta incluso no dudó en dar la vida para que otros se salvaran, tenía miedo de la pérdida de su prestigio como profeta. Jonás tenía miedo de quedar mal ante los ojos de los demás y prefería la muerte a seguir viviendo tras lo que consideraba el fracaso de su misión. Recuerde que la misión que tenía Jonás era ir a un pueblo que no era su pueblo, a una nación que no era su nación y sobre todo a una cultura que no era su cultura. Necesitaba salir de Israel. Los profetas en ese momento se estaban desenvolviendo solo a la comunidad israelita, pero Dios trae un mensaje para Jonás de que necesitaba ir al gentil a hablar y a traer una palabra de cambio. Y entonces aquí aparece lo primero que debemos tener en cuenta acerca de Jonás y a través de nosotros como individuos misioneros. Y esta es la primera parte. Se llama a través de mí. Y es una pregunta y también es una exclamación. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para llevar un mensaje de salvación, para llevar una buena noticia. Y todos tenemos un llamado específico dado por Dios para traer salvación. Cuando hablamos de la conferencia, de esta séptima conferencia, hablábamos acerca de tener en cuenta que Dios ya nos dio una palabra y es la palabra que hemos venido recordando que nos ha traído Anaí a través del mover del Espíritu Santo, recordando lo que sucedió el año pasado en la sexta conferencia, porque nuestro lema era Hechos 8:1, 1:8, y es que Dios iba a derramar su Espíritu sobre nosotros para salir, para hablar, pero teníamos que esperar. Pero también otra que nos venía recordando es lo que hablaba el pastor Rodis recién, el Evangelio. El Evangelio como una herramienta. ¿Qué debemos llevar? ¿Cuál es la buena noticia que nosotros tenemos? Y en este punto de la historia, a hoy, a este momento que tú me estás oyendo y me estás viendo, debemos hacer un alto y pensar en esto que está en tu pantalla. Todos tenemos un llamado específico dado por Dios para traer salvación. Este es esta enseñanza, este taller es un vínculo entre la práctica y la teoría. Por eso tenemos a Jonás en el medio, porque Jonás conocía la ley. Jonás era un profeta. Y un profeta no es solo el que va y anuncia lo por venir, sino un profeta también es el que trae y conoce la palabra de Dios. Y en este caso, la responsabilidad de ir a dar a conocer una buena nueva. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? Ya la hemos venido conociendo, ya hemos venido conociendo un poco acerca de las actitudes que ha tenido Jonás para con el pueblo de Nínive. Partiendo de esta idea, la narrativa bíblica que nos han venido contando nuestros hermanos en la fe nos muestra que el plan de Dios se empieza a ejecutar para redimir al ser humano de su transgresión. ¿Cuál fue su transgresión? La desobediencia. Y la desobediencia fue una decisión de él. Fue una decisión que el ser humano tomó. Nadie lo obligó. Y eso nos da a conocer un poco del carácter de Dios, que nos da la oportunidad a nosotros de elegir. Y la podemos ver manifestada tanto en Adán y Eva en el momento de la caída, como la podemos ver aquí a Jonás. Jonás tomó una decisión con un mensaje que tenía. ¿Qué hizo Jonás? Tomó la decisión de ir al lado opuesto a donde quedaba la ciudad. ¿Cómo podemos ver
ejecución este plan. Génesis 3:7 nos marca el inicio del plan. De Génesis 3:7 en adelante Dios empieza a hablar con cada uno de los actores principales del acto de la caída. Primero llama al hombre por ser el responsable directo de la creación y por ser co-gobernador de todo lo que Dios le creó y le habla. Le habla a la mujer y también le habla a la serpiente. Y ahí lanza una palabra, Dios diciéndole a la mujer que era a través de ella que iba a venir el Salvador. Y así sucede constantemente en el desarrollo del capítulo 3 hasta Génesis 12. Génesis 4 hasta Génesis 12 marcan la salida del hombre del Edén y la creación de ciertas sociedades que se empiezan a desenvolver en Génesis. Hasta este Génesis 12, que marca el inicio del pueblo de Israel como un ejemplo de nación. Los jueces, los profetas, hasta la aparición de Juan el Bautista, anuncian la venida de un Salvador. Y ahí estamos viendo constantemente a través de la historia cómo Dios está interesado en que el plan de redención que Él ejecutó se lleve a cabo. Pero marca la diferencia en la narración bíblica y en el orden que lleva esta historia de Jonás. Recuerde que estamos hablando de a través de nosotros. Si Dios nos quiere usar o no nos quiere usar y cuál va a ser nuestra respuesta ante eso. Pero llama poderosamente la atención que aquí en el libro de Jonás no se está hablando de la redención del pueblo de Israel, sino de la redención y de la salvación que Dios quiere traer sobre una nación gentil como es Asiria. En este caso la capital que es Nínive. Y lo primero que podemos entender y ver es que el carácter importa. Para Dios es importante el carácter. Para que nosotros, Dios nos quiera usar y nosotros poder ser barro en las manos de Dios y podamos ser útiles en las manos de Dios, debemos reconocer que a Dios no lo impresiona lo externo del hombre, sus posesiones, su conocimiento, su sabiduría, nada lo puede impresionar. La Biblia menciona que delante de Dios nosotros estamos desnudos. Aquí podemos empezar a ver un poco acerca del carácter de Jonás. ¿Por qué decimos que es un profeta con tenacidad? Muchas veces aplicamos la palabra tenacidad, una palabra que es tenaz, a un hombre fuerte, un hombre aguerrido, un hombre resistente. Pero en este caso, la palabra aplica todo lo contrario, a ciertas falencias en el carácter de Jonás que nos permiten a nosotros identificarnos como él. Y ese es el ejemplo que pone la Biblia al tener a Jonás en medio de sus profetas. Y Dios permite que Jonás esté ahí para que nosotros nos podamos identificar con él. Porque lo primero que hizo es que mantuvo su resistencia a ir. Cuando tú empiezas a ver el libro, que es corto los capítulos que tiene Jonás, y desde el primer capítulo, cuando habla de quién es, de qué familia viene, hasta el mensaje que Dios le dio, podemos ver la resistencia que tiene Jonás en su corazón a ir. Y algunas de las características que tuvo ya las mencionamos. Se amargó, se enojó y lamentó profundamente que Nínive se salvara. Aparte de eso, tuvo dolor, porque aunque no quería ir, las circunstancias lo arrojaron a Nínive. Porque si por él hubiera sido, se va para Tarsis. Si el de él hubiera dependido, no va a Nínive. Y le dolió tanto porque llegó allí, y vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza, todas las cosas que hizo Jonás para no ir, para no compartir. Y aún así, arrojado en medio de la playa de Nínive por el pez, le dolió en el corazón porque compartió y su carácter, su reputación como profeta estaba en tela de juicio, porque él es el único profeta que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de lo que le habla al pueblo gentil fuera del pueblo de Israel. Y le dolió tanto que los ninivitas se arrepintieran, que vemos su carácter y su corazón.
Pero desde la perspectiva de su negativa a cumplir el mandato divino, Jonás puede ser comparado con otros profetas. Esa terquedad de Jonás, ese conflicto de intereses que tenía Jonás, lo podemos comparar con otros profetas del Antiguo Testamento, que igual se resistieron, que igual le opusieron a Dios para cumplir el mandato que le estaba ordenando. Muchos apelaron a ciertas razones de ser incompetentes, que eran débiles, tenían temor, y quizás usted ya empieza a pensar en algún profeta como estos, que se le plantaron a Dios y le dijeron, no, yo no voy, no cuente conmigo, yo no puedo. Y queriendo evitar la responsabilidad que Dios les quería poner sobre sus hombros. El más complicado, el que más hizo todo lo posible por no hacerlo fue Jonás. De todos los profetas que se le dijeron a Dios, desde Moisés hasta Jonás, pasando por Elías, pasando eh, por, eh, por este hombre, se me escapó el nombre, se metió, fue Obededón, pero Obededón no era. Es el hombre de que le ponía señales, que se sentía inferior. Y más tarde vamos a hablar un poco de este buen hombre. Muchas veces, como misioneros, podemos muchas veces manifestar las mismas deficiencias de carácter que tiene Jonás. Como hombres enviados al campo, misionero, a la mies es mucha. Recuerda el lema que tenemos este año para nuestra conferencia. Rogad a Dios que envíe obreros a su viña. Para Dios es importante el carácter. Él no está buscando hombres ni mujeres perfectos, ni que ya hayan terminado una carrera teológica para enviarlo. Dios no está buscando personas perfectas, inmaculadas, para enviarlos. Las características del carácter de Moisés, valga la redundancia, son estas. Era un hombre terco, era un hombre con un corazón duro, y muchas de las cosas y de las características y de las definiciones y deficiencias que tenía Jonás se manifiestan en la incompetencia, en la debilidad, en el temor, en la rebelión, en el orgullo. Si a nosotros como seres humanos nos plantan y nos dicen, nos presentan el currículum de un hombre como Jonás, nadie lo contrata. Como misioneros igual. Si tú como pastor quieres enviar a alguien a que haga evangelismo, a que haga misión, a que te reemplace por 2 días, por 1 hora, si tú lo vas a invitar a que enseñe detrás de la plataforma de tu púlpito, no invitarías a Jonás, porque sabes que en la primera que tiene va a salir corriendo. Y como misioneros nos enfrentamos a tantos inconvenientes personales, eclesiales, familiares y en mil cosas e inconvenientes que van surgiendo que generan oposición, y es allí, en esa oposición, donde nosotros manifestamos nuestro carácter, tal cual lo hizo Jonás. Y una de las herramientas utilizadas que podemos ver son las expectativas. Las expectativas muestran el carácter. La expectativa que tenía Jonás a lo largo de la historia de su libro era no querer que Nínive se salvara. Desde un principio, su expectativa era que Nínive sufriera el castigo que Dios había destinado para Nínive. Hasta cuando fue allá y habló, no sé cómo le habló a los ninivitas. Capaz y se paró en una plataforma en la plaza central. No creo que haya ido a buscar la sinagoga, no, no creo. No sé cómo le hizo Jonás para ir a hablar, pero las expectativas que él formó
no eran las indicadas, sino eran las correctas. Y entonces podemos hablar de esto y hacernos esta pregunta. ¿Sabe usted con cuánta expectativa se genera por las decisiones que toma una persona llamada Misiones? ¿Sabe usted cuánta expectativa se genera por ese hombre, por esa mujer, por ese joven, por ese niño, por esas personas que están llamadas a hacer misiones? Porque más adelante vamos a ver que, y se lo adelanto de una vez, las misiones no solo es irnos de nuestro país, de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestra cultura. Eso no es misiones. Y ya vamos a ver un poco aterrizarlas y vamos a ver un poco acerca de cómo piensa la Biblia y nos ha mostrado la Biblia y los evangelios y la historia misma, que es una misión. Entonces yo encontré a través de la misma palabra y a través de experiencias, qué son las expectativas familiares que vienen a manifestar el carácter de una persona llamada a hacer misiones. Las expectativas familiares, las expectativas que genera en los padres que ven a su hijo crecer, desarrollarse, ir al colegio, pasar sus primeros años, la secundaria, anhelan ver a su hijo siendo profesional. Esa es una expectativa, la expectativa que se genera un padre sobre su hijo. En el ámbito de la pareja, uno de los esposos tiene, o los dos tienen una batalla por su llamado, y el uno resiste al otro. Una pareja de recién casados que enfrenta el cambio a cultura. Y hay muchas más expectativas en el ámbito familiar que generan conflictos, que generan tensiones en el ámbito familiar. Pero también están las expectativas sociales, porque nos tenemos en la mente una cierta comodidad últimamente hablando, nos invita a que debemos adquirir ciertos bienes que son la moda o que se consideran esenciales para la vida. Digo ciertos bienes para no generalizar, porque depende de la cultura donde estemos, cuáles son esos bienes que son importantes. Podremos hablar de casa, podremos hablar de auto, podemos hablar de esa clase de bienes que son importantes y que nosotros consideramos esenciales. Que si eso no está, nosotros no podemos desarrollar una vida cristiana o no podemos desarrollar una vida normal. La adquisición y la terminamos nuestra profesión, terminamos nuestra universidad y entonces ahora necesitamos tener un posgrado, necesitamos tener una maestría y necesitamos llenarnos de una cantidad de conocimiento para poder prepararnos para una vida laboral. Esas son expectativas sociales y son las expectativas a las que día a día una persona se enfrenta, porque tenemos la concepción de que si no estudiamos no somos nadie. Tenemos la concepción de que si no tenemos casa o carro somos pobres. De que si no logramos adquirir cierta cantidad de dinero, no vamos a poder hacerlo. Y para finalizar está la expectativa eclesial. Y son todas las tareas que se esperan que un misionero realice. Son todas las cargas que se le impone al misionero que realice. Y hablamos de un crecimiento exponencial en la asistencia de las personas. Y hablamos de un crecimiento exponencial en las personas que necesitamos que crezca la iglesia. Y esas son una serie de expectativas que se manifiestan y manifiestan el carácter de un misionero. Y no solo de un misionero, sino de todo lo que los rodea. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres caminan en el planeta queriendo llenar los zapatos de las expectativas que se trazan sobre ellos? Incluso
En este lugar, en esta sala de Zoom, puede haber alguien batallando con querer ser libre de las expectativas ajenas. Alguien. Quizás en este momento tú estás batallando con eso, con lo que realmente quieres y con lo que realmente te toca, con lo que realmente Dios te ha hablado que debes hacer, con las expectativas que se generan alrededor tuyo. Porque esas eran las expectativas que manejaba Jonás. Lo que se esperaba de él como profeta no era que fuera a Nínive, fuera que trajera una palabra para el entorno donde se encontraba, de los israelitas que estaban por ahí. Y él no dudó en decir cuando estaba en el barco, y vas a tener la chance de leerlo, en el libro de Jonás, cuando estaba huyendo hacia Tarsis, él no dudó en decir que era profeta de Dios, él no dudó en decir que era judío, él no dudó para nada de estas cosas. Pero en el momento de irse a exponer a una cultura que no era la suya, que me atrevería a decir, porque no tengo la clara y la historia en este preciso momento, si Asiria los estaba invadiendo o ya los estaba dominando, y tener que ir a decirle a los pueblos que te está dominando que te arrepientas porque viene una catástrofe, era poner en tela de juicio su yo, era poner en tela de juicio su ego. ¿Sabes tú cuántas personas yo, Eliezer Castro, he decepcionado por las decisiones que tomo? ¿Sabes cuántos corazones rotos he dejado aquí en mi casa cada vez que digo que voy a salir de misiones? ¿Que mi llamado es a las misiones? ¿Sabes cuántos bolsillos se han quebrado por por el hecho de decir que yo quiero hacer misiones? ¿Sabes cuántas veces traemos dolor al corazón de Dios por tomar esa decisión basada en las expectativas de otros? Porque las expectativas muestran nuestro carácter y en quién hemos creído y en qué estamos creyendo. ¿Hace cuánto caminamos por la vida haciendo algo que nos impide ver a Dios? Porque nuestras expectativas, las nuestras personales, no las mencioné ahí, nuestras expectativas personales son tan altas, que ni nosotros podemos cumplirlas. Y eso nos impide ver a Dios. Eso nos impide desarrollar una vida de diálogo continuo con Dios, porque nuestra oración es todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros oremos. Muchas veces caminamos por la vida y nosotros mismos nos hacemos estorbo, porque le pedimos a Dios la expectativa familiar, queremos satisfacer la expectativa social, queremos satisfacer la expectativa eclesial, que se nos nubla la mirada, se nos nubla la fe y no miramos las expectativas con las que Dios nos ve. Y caminamos por la vida con una expectativa tan imposible, que vivimos frustrados. Y esa es otra de las características que tiene Jonás, porque Jonás vivía frustrado, se frustró tanto, y más adelante en la narrativa lo va a ver, que le creció la plantita esta de calabazas y se le pudrió y se enojó. Y por más que Dios intentó apaciguar su ira, no pudo, porque vivía frustrado y se quedó frustrado, porque la historia queda ahí. No nos dice más qué pasó con Jonás, solo que el pueblo de Nínive se salvó. De esto que te estoy hablando se trata el llamado de un creyente, a dejarlo todo. Mira el cambio que ha venido sucediendo. Ya no hablamos del misionero, ni de misiones. Hablamos de nosotros como creyentes. Porque entonces empezamos a hablar de nosotros mismos. Ya no hablamos de ir y de la expectativa y de la emoción de la cultura, sino empezamos a hablar de nosotros solos, de nosotros y nuestra relación con Dios, de nuestro cara a cara con Jesús, de nuestra cara a cara con la Trinidad, como nos hablaban antes.
De eso se trata tu vida, mi vida, de ser creyente, de dejarlo todo, que no significa vivir en pobreza. Se trata de poner las cosas en su lugar, en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde, dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia hemos empezado a ver que no podemos servir a dos señores. El contexto de los dos señores es el dinero. O amamos el dinero o amamos a Dios. O amamos suplir las expectativas del mundo y de todas las listas, o amamos cumplir las expectativas de Dios. O somos 100% cristianos o somos 100% seculares. No podemos vivir sirviendo a dos señores, porque la Biblia dice terminaremos amando más a uno que al otro. Y ese contexto habla de que terminaremos amando más al Dios de este mundo que a Dios nuestro Señor. Y esto es lo que más me gusta de ser cristiano, no solo misionero, porque un cristiano, porque todos somos llamados a tomar la cruz. Todos. No dice tú que eres pastor, tú que eres profeta, tú que eres diácono, tú que eres misionero, tú que eres evangelista. No, no, todos. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estamos hablando del contexto de Jonás y una ciudad, pero estamos ampliando al, al hablar acerca de la Biblia. Porque no podemos entender el libro de Jonás si no entendemos la luz de toda la palabra. Ser cristiano implica no mirar atrás, cobrar ánimo y seguir adelante. ¿Confiando en quién? ¿En las provisiones de nuestros seres queridos? ¿Confiando en nuestros dones para traer recursos para que no le falte nada a nuestra casa? ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesto nuestro corazón? En las estadísticas que llenamos todos los domingos después de que se acabe nuestro servicio, ahora que nos congregamos por Zoom, quién faltó, quién no faltó, subieron, bajaron las ofrendas, siguieron igual, nos fuimos a pique. Llegó el recurso de tu casa que necesitabas, este mes no pudiste pagar A o B recibo de la luz, este mes no vendiste lo que estabas esperando, este mes tu trabajo no fue como tú esperabas, fue como tú esperabas. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Porque evidentemente Jonás no tenía su confianza en Dios, tenía con su confianza en sí mismo. Y esto nos lleva a esta parte, un cambio de mentalidad. Porque aquí aparece lo que nos enseñan en la escuela dominical a todos los niños que hemos pasado por ella. La ballena, el tiburón, el pez gigante. La Biblia no menciona qué pez se tragó a Jonás. La Biblia dice que se lo comió un pez grande. Y ahí duró 3 días. Las circunstancias adversas van a venir para que nosotros pensemos que si estar 3 días y 3 noches dentro de un pez nos llevan a replantearnos toda nuestra vida. Las circunstancias que pasamos en el campo misionero no son totalmente ajenas a ninguna persona en el planeta. Las circunstancias que pasamos dentro del ambiente cristiano no son totalmente ajenas a nosotros, porque todos tenemos algo que nos llama, algo que nos gusta, algo que no nos gusta, y evidentemente a Jonás no le gustaba ir a Nínive. Y hay muchas cosas que Dios hoy nos está pidiendo que nosotros dejemos que aún no hemos dejado. Cuando tú miras el libro de Deuteronomio, el capítulo 28 habla de las consecuencias de la obediencia, pero también de la desobediencia. La desobediencia genera consecuencias, así como la obediencia. Las consecuencias manifestaron el corazón de Jonás, que no estaba alineado, perdón, con el corazón de Dios. Estaba alineado con otras cosas. Un misionero se enfrenta todo el tiempo a las decisiones, al igual que el cuerpo de Cristo.
obedezco o no obedezco, sigo o no sigo, peco o no peco, estoy o no estoy, abandono o no abandono, sigo o no sigo. Muchas veces hay oraciones que no son contestadas de inmediato. Son oraciones que no son contestadas en el corto plazo, que no son contestadas nunca. Hay oraciones que hace un misionero por provisión y esa provisión no es como él la espera, al igual que una persona dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad. Hoy tenemos acceso a tanta información acerca de personas que están dando literalmente su vida por la causa de Cristo como este niño. Yo no sé si esta historia sea real o no. La encontré publicada en mi perfil de Facebook hace unos días de alguien conocido y la quiero traer a colación porque hoy hay tantas cosas en Israel, hay tantas cosas en el mundo cristiano y en las redes sociales rondando por ahí que no sé si este niño vaya a pasar lo que le dije, lo que le voy a leer a continuación. Cuando usted piense en abandonar la fe o en dejar la iglesia por culpa de un hermano que no se parece a Jesús o simplemente por desánimo, entonces debe recordar esta foto. Niño cristiano a punto de ser apedreado. Su delito y crimen, ser cristiano. Mantuvo su fe incluso frente a la muerte. Un niño valiente de Mozambique, África. Vuelvo y le repito. No sé si sea cierto, no sé si es verdad que el jovencito dio su vida por Jesús, pero muy buena onda, sí, sí, porque es un mártir más. Y Dios tiene cuidado de esta gente, de estas personas, de sus mártires. No van a quedar su sangre impune, dice la Biblia. Capaz y no pasemos por persecución, así como en otros países. Pero sí pasamos opresión por nuestras creencias. Tanto la iglesia como el misionero que cambia de cultura, todos, les aseguro que todos pasamos por circunstancias adversas. Nuestra forma de pensar cambia cuando nosotros pasamos por esas circunstancias. ¿Cambia para bien o cambia para mal? Para bien, porque nos aferramos a Dios como nuestra única fuente de vida. Y ahí es cuando nosotros entendemos el Salmo 23. Y nos aferramos tanto a Dios que se convierte en nuestra fuente de vida. Y se convierte como ese cordero que está ahí jadeante y con sed, mucha sed. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Y empezamos y lo recitamos y muchos no lo sabemos de memoria. Pero solo cuando estamos en una situación adversa y en dificultades entendemos lo difícil que es. En misiones hay una frase que me encanta decirle a muchas personas, porque vivimos literalmente así, orando por papel higiénico. Cuando nosotros llegamos a tal punto en donde tenemos que orar por papel higiénico para que esa provisión no falte, porque cuando estás en misiones entiendes que te puede faltar todo, pero no papel higiénico, por alguna razón. Cuando entiendes que Jehová se convierte en tu todo, en la fuente de vida, entonces esas circunstancias han obrado para bien. Pero sucede todo lo contrario, nos afectan para mal, porque nos alejamos, desistimos, ya no confiamos en Dios, nos apartamos, le decimos, sabes que Dios, ya no eres importante, ya no eres necesario, me fallaste, Dios. Yo te pedí a cosa y no me diste tal cosa. No eres importante, no eres necesario. Como Jonás, sabes que Dios, no vales la pena, no eres lo que yo esperaba, porque nuestras expectativas no están alineadas con el corazón de Dios. Entonces nuestras circunstancias nos llevan a alejarnos de Él, porque nuestro carácter no fue suficientemente sólido para no soltarse. Dios está confiando en nosotros y quiere pulirnos, porque hay una tarea que todavía no se ha completado. Isaías 13:12 dice así: haré más precioso que el oro fino al varón, y más
el oro más que el oro de Ofir al hombre. Dios está esperándote. Dios está confiando en ti. Y pasamos a la siguiente parte. A pesar de mí, Dios quiere usarme. A pesar de mí, Dios trajo sanidad y salvación a Nínive. A pesar de que yo me puedo quebrar y de que no tengo un carácter tan sólido, Dios quiere usarme. A pesar de que he huido a Tarsis, Dios quiere traer salvación a nuestras vidas y a las vidas de nosotros. ¿Qué pasa cuando estas cosas suceden? ¿De quién huimos? ¿De Occidente u Oriente? La desobediencia. Tan lejos como está el occidente del oriente, así estaba Tarsis de Nínive. Tan lejos estaba Tarsis de Nínive como nosotros de cumplir el plan de salvación que Dios trajo para alguien. Dios te ha hablado en ocasiones y te ha pedido que hagas algo grande, muy grande o algo pequeño, muy pequeño. Eso depende de ti, de tu relación con Dios. ¿Lo has hecho? Se nos volvió normal dentro de nosotros como creyentes la palabra que dejar de pecar. Tengo que dejar de pecar. Debemos dejar de pecar. E incluso ya muchas congregaciones sacaron esta frase. Se nos olvidó, esto ya no es necesario ni importante. Cuando es algo que se entiende en sí mismo. No pecamos porque amamos a Dios. La desobediencia nos muestra a nosotros que no estamos alineados a Dios. Mis amigos centroamericanos suelen decirme esta frase: ahora estamos en las grandes ligas. Ya no es tiempo de sentarnos en la banca a esperar a que alguien me llame. Todos estamos siendo llamados. Este es un tiempo de urgencia. Este es un tiempo de gran necesidad. Dios no solo nos llama a vivir en santidad, sino a traer a sus hijos que están perdidos. Por alguna razón nos acostumbramos a que en Cristo todo es cómodo. El dolor está presente en todas las áreas de nuestra vida. La diferencia es que con Cristo lo podemos afrontar de una mejor manera y Él nos da su mano. El miedo nos mantiene esclavos porque dejamos de ver el eterno amor de la cruz. Nos desviamos de la mirada. Quitamos nuestra mirada de Dios porque nos gusta la comodidad. Y cuando Anaí hablaba ayer acerca de la persecución y de todo lo que está pasando en el mundo y de cómo matan, yo no sé si este niño sea real, ya les dije. Pero si es así, qué complejo y qué duro. Y a nosotros nos gusta la comodidad. Cuando Dios me dé mi casita, yo le sirvo. Cuando Dios me dé ese trabajo que le estoy pidiendo, ahí voy a sembrar y ahí voy a diezmar. Mientras tanto, no. Las misiones no son solo para uno que tiene que salir, o una familia que enviamos a Camboya, a la China, a Timbuktu, al Nepal, a la ventana 1040, no, no. La misión somos todos. Los misioneros somos todos o no somos ninguno. Pero el miedo nos mantiene esclavos. El miedo nos mantiene paralizados. No nos deja ver el eterno amor que Dios tiene. Tanto, y Royce lo decía recién, la Biblia la resumimos en Juan 3:16, de tal manera, a lo sumo, al extremo, no hay nada más que podamos hacer que se compare, es la traducción de ese de tal manera. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que muriera de la manera más terrible, la manera más humillante posible, para que derramara toda su sangre. Anaí nos contaba del Cordero Inmolado. Él es el Cordero Inmolado. Y muchas veces no entendemos el amor de la cruz. Si oyes de la vocación que tienes por ser seguidor de Jesús, entonces debemos replantearnos qué clase de Jesús conocemos. Hoy día
Dios está hablando al corazón de alguien. Hoy, aquí, ahora mismo Dios te está hablando, me está confrontando. Desde que me pidieron que conectara esta palabra, lo primero que pensé es, está tan lejos el oriente del occidente porque así lo hice. Yo salí corriendo, yo salí huyendo. Yo vengo de una familia cristiana de toda la vida y de generaciones. No sé, tengo entendido que hasta mis bisabuelos llegaron a algún punto a conocer a Dios. Y yo no quise esto para mi vida. Y ha sido una batalla eterna. Eterna no, porque todavía no me he muerto, pero ha sido una batalla de tiempo en mi vida. Acepto, no acepto, quieres, no quieres. Y esta palabra me tocó. Si sigues huyendo de tu vocación, esa vocación que tienes que seguir a Jesús, entonces debes replantearte qué clase de Jesús conoces y qué clase de Dios tienes y qué clase de cristianismo estás viviendo. Porque entonces no conoces el amor de la cruz. Esa palabra Dios me la dio a mí. Cuando hacíamos las preguntas que hacemos en la entrevista y por alguna razón todos coincidieron en que yo debía dar esta palabra y yo no me opuse, busqué cómo evadirla como Jonás por eso mismo, porque llevé mucho tiempo huyéndole al llamado de Dios. Llevé mucho tiempo. Cuando hablábamos acerca de cómo fue que yo conocí que Dios me llamaba a misiones, fue muy sencillo. Fue hace un par de años en un congreso de jóvenes donde la persona estaba llamando al compromiso con Dios, estaba llamando al ministerio y yo hablé. Y Dios me estaba hablando y me estaba hablando y me estaba hablando. Yo dije, yo no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que un punto dije, negando cual Jonás, dije sí. Y cuando abrí los ojos para pasar al frente no tuve que hacer nada. Simplemente dar un paso fuera de mi silla porque la fila llegaba a donde yo estaba. Hoy Dios nos está hablando. Si las circunstancias por las que estamos pasando son algún tipo de consecuencia por la desobediencia que tenemos hacia Dios. Otra cosa importante es que estamos mirando. Jonás no tenía miedo a decir su nacionalidad, su oficio como profeta. Mientras huía y vino la tormenta, ahí dijo quién era. Lo echaron al agua, se lo comió el pez y ya la historia la conocemos. Pero sí tuvo un gran enojo por el mensaje que le encomendaron. Cuando crees que Dios te pide que hagas algo, en este caso compartir en el mensaje de salvación con alguien, ¿qué es lo primero que miras? ¿Qué es lo primero que miramos? Nuestra incapacidad de habla como lo hizo Moisés, nuestra inferioridad como lo hizo Gedeón. Este era el buen hombre que yo estaba hablando al principio, Gedeón. Tu pecado como lo hizo Isaías, oh, soy impuro de labios. O tu edad como lo hizo Jeremías. O porque somos muy grandes o porque somos muy chicos. ¿Qué miras? El enojo de Jonás no le permitió ver el amor de Dios para con Nínive. Estaba tan cegado Jonás en su orgullo, estaba tan cegado Jonás en sí mismo que no pudo ver el amor de Dios por Nínive. Y nos pasa a nosotros muy seguido. ¿Qué te impide ver el amor de Dios por otros? Esa es una pregunta que vamos a trabajar en nuestro grupo pequeño. ¿Qué te impide? No qué le impide al vecino, ¿qué te impide a ti ver el amor de Dios por otro? A Nínive no le faltaba ninguno de los pecados que hoy vemos en nuestras ciudades, a ninguno. ¿Cuál crees que debe ser nuestra postura frente a ellos? ¿Cuál es la real motivación que tenemos frente a no compartir con otros de aquello que nos dio vida eterna? ¿Será que estamos sentados en la silla de jueces y estamos juzgando quién merece ser salvo y quién no? Y con esto cierro. El tiempo no nos da para hablar de siguientes cosas que hay.
Pero quiero dejarte con esto para que vayas a tu grupo pequeño y lo medites. ¿Qué te impide ver el amor de Dios por otros? ¿Cuál crees que debe ser nuestra postura frente a ellos, frente a la ciudad, frente a la persona? ¿Cuál es la real motivación que tenemos frente a no compartir con otros de aquello que nos dio vida eterna? ¿Y qué será? ¿Será que estamos sentados en la silla del juez y estamos jugando a quién merece ser salvo y quién no? Y con esto quiero dejarte que vayas a tu grupo pequeño y proceses este tiempo.